En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Vamos a hacer la lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fuerzas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta oportunidad en que estamos recordando, celebrando la pasión del Señor, no vamos a leer el Evangelio, sino vamos más bien a meditar las 7 palabras de Jesús, las últimas 7 palabras de Jesús. La primera palabra de Jesús está en el libro de el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 34. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, en esta expresión de Jesús tan profunda, Él que está pasando la pasión, que ha sido flagelado, insultado, escupido, maltratado, sin tener culpa de nada, lo primero que viene a su mente es el amor de Dios y la actitud del hombre que comprende a los demás, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Ahí no solamente que Él perdona, sino que le pide al Padre que perdone a todos, que perdone a Pedro, que lo negó 3 veces, ¿no? Que perdone a todos aquellos que no lo comprendieron, que perdone a las personas que lo han maltratado, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta nosotros que la justicia divina no es el castigo, sino que es el perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? ¿Podremos nosotros también en nuestra vida saber perdonar al prójimo? ¿O viviremos con rencor, con odio, con deseo de venganza? Pues ese no es el camino para el cual hemos sido creados a imagen
y semejanza de Dios. Hemos sido creados para amar. Hemos sido creados para dar cabida a la vida, no a la muerte, ¿no? Porque esa es la esencia de Dios, es el amor. Y si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos capacidad para amar. Pero tenemos que aprender también a negarnos a nosotros mismos, ¿no? Como dice Jesús, ¿no? El que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, ¿no? Hoy día en este mundo que vivimos, de explotación, de miseria, de dolor, no solamente por la pandemia del COVID, sino por la explotación que vive el ser humano, unos a otros se explota, esclavizan de diferentes maneras, muchas veces disfrazado con términos de bondad, de justicia. El ser humano esclaviza, no ama al prójimo, ¿no? Con estas palabras de Jesús en la cruz nos enseña a nosotros, ¿no?, que debemos de amar al prójimo, ¿no?, que debemos perdonar, saber perdonar, mejor dicho, ¿no? Y para perdonar hay que amar, pero para amar hay que amar con el amor de Dios. O sea que lo primero que tenemos nosotros que aprender es a comunicarnos con la divinidad para llenarnos del amor de Dios y poder así renunciar a nosotros mismos y poder dejar cabida al Espíritu Santo para que nos ayude a eliminar de nuestra vida todo lo que es odio, vanidad, deseo de grandeza, de superioridad y de maltrato a los demás. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Que esas palabras las meditemos nosotros, ¿no? Y a ver si podemos también en nuestra vida cotidiana decir a Dios, perdónalo a Él que me está haciendo daño porque no sabe lo que hace. La segunda palabra de Jesús en la cruz: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículos del 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la misericordia de Dios, la justicia divina que es el amor. Jesús fue crucificado entre dos delincuentes, ¿no? Dos delincuentes, que eran delincuentes, de repente hasta criminales, no sabemos, ¿no? Pero eran delincuentes, ¿no?, que habían sido condenados, ¿no? Uno es soberbio, no está pasando un momento difícil, pero lo ciega lo ciega la soberbia, el orgullo, todas esas cosas de la vanidad del hombre. En cambio el otro sí reconoce que se ha equivocado, ¿no? Eso me hace recordar a cuando está Jesús en el templo y entra un fariseo, ¿no?, y echa monedas ahí y dice, yo soy buena persona, yo no hago esto, yo no hago lo otro, etcétera, etcétera, doy el diezmo por aquí, por allá. Y el publicano dice, arrodillado, Señor, perdóname, ¿no?, porque soy pecador, ¿no?
Entonces, ¿qué dice Jesús? Ese ha dado más que el otro. Igualmente, hermanos, nosotros en la vida debemos de buscar la misericordia de Dios. ¿Cómo se busca la misericordia de Dios? Teniendo la fortaleza, porque eso hay que tener fortaleza, hay que tener valentía para reconocer tus faltas. Hay que tener valentía para desdoblarte tú y tú mirarte a ti mismo y ver cuáles son todos tus errores. Y en esa observancia de tu persona, ser humilde y reconocer que la verdad está en Dios, ¿no? Hoy día, ¿cuánto le falta eso a la gente? Hoy día que estamos, en este tiempo que estamos en elecciones, ya vemos cómo se atacan los candidatos, se insultan, ¿no? Parece que nadie está pensando en el país. Lo único que quieren es ser presidentes de la República, ¿no? Los mueve la vanidad, el orgullo. Pero lo único que están consiguiendo es condenarse. Que aprendan de este señor tan humilde, ¿no? Que era un delincuente, pero reconoce su pecado. En eso consiste la santidad, hermanos. Santo no quiere decir que eres perfecto. Santo es reconocer tus faltas, pero reconocer tus faltas tomando en cuenta, ¿no?, la escala de valores que nos da Cristo, ¿no?, y reconsiderar, no justificarte, reconsiderar, ¿no?, y pedir perdón al que has ofendido y pedir perdón a Dios. Nosotros los católicos lo tenemos muy fácil, porque una vez que tú te has dado cuenta que has ofendido a una persona y le pides perdón, te acercas al sacramento de la penitencia, ¿no? Y otra vez, en ese sacramento, Dios te devuelve la dignidad de hijo de Dios si eres bautizado, ¿no? Pero el Señor inmediatamente le dijo a él, ¿no?, hoy día estarás conmigo en el paraíso, porque él se arrepintió de todas sus faltas, ¿no? Aprendamos pues a arrepentir de nuestras faltas para todos también estar juntos con Jesús en el paraíso. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. La tercera palabra está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Capítulo 19, 25 al 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Esta expresión de Jesús, cuando se dirige a su madre, las veces que él se ha dirigido a su madre, nunca se ha dirigido como madre. Siempre le ha dicho mujer. En las bodas de Canaán también, mujer que tienes conmigo, no ha llegado mi hora, ¿no? Y acá en la cruz también le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? ¿Por qué Jesús se dirige a ella como la mujer? Porque en María, que es su madre, ella es la persona que ha sido escogida, descendiente de Adán, para ser la madre de Dios, ¿no? En esa actitud que él se dirige a su madre, más que en su madre, está pensando Jesús en nosotros, porque le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, cuídalo, no te olvides. Y a su hijo, ¿no?, le dijo: ahí tienes a tu madre. O
sea que en la cruz, hasta en la cruz, Jesús, antes de pensar en Él, pensó en toda la humanidad. Y por supuesto que al pensar en la humanidad pensó en María también. Pero María había sido escogida también desde la eternidad para cumplir un rol muy especial, ¿no? El de ser la madre de Dios, ¿no? Que eso acarreaba también para ella una renuncia a sí misma y un dolor, ¿no? Porque va a acompañar a Él en la cruz, ¿no? O sea, Jesús en la cruz también ya está pensando en nosotros, ¿no? María le dice, todavía me cuidaste a mí, me has ayudado a que cumpla la voluntad del Padre, ahora te encargo a ti de que ayudes a todos, a toda la creación. Tienes la misión de dar a toda la creación de que cumpla y aprenda a conocerme a mí y al Padre, para que vivan de tal manera de que puedan alcanzar la vida eterna, ¿no? Es María la mujer, pues, en la cual nosotros debemos de poner toda nuestra confianza, porque Jesús nos las dejó como madre en la cruz y le dejó a ella ese encargo, que ella lo sigue cumpliendo hasta ahora, ¿no? De preocuparse por aquellos que aman a Jesús, de ayudarnos a nosotros a encontrar a Jesús. De la misma manera como yo conocí a Jesús, lo conocí por intermedio de María, ¿no? Los que conocen mi experiencia saben de que fue María la que me llevó a mí a Jesús y la que me ayudó la que me ayuda en mi sacerdocio también. Que María, pues, que veamos a María como la madre espiritual que tenemos para peregrinar por este mundo, siguiendo a Jesús, camino, verdad y vida. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra está en Mateo capítulo 27, del 46 al 47. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la humanidad de Jesús que en ese dolor que está pasando, Él sabe que no está abandonado. Pero es la humanidad de Jesús que brota en una desesperación y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también Jesús dice, que no se haga mi voluntad, se haga la tuya, ¿no? La pasión es un misterio, porque la pasión, aunque Jesús muere ahí, va a ser el signo de la vida eterna para todos nosotros, ¿no? Así como Jesús supo decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También nosotros, en los momentos de dificultad, en aquellos momentos que no entendemos por qué nos pasan las cosas, ¿no? Tras cuernos palos decimos una tras otras, mucha gente reniega de Dios. No es el ejemplo que nos da Jesús, no. Jesús en su humanidad dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos la experiencia del leproso, ¿no? Se acercó a Jesús, se arrodilló ante Él, y en lugar de reclamarle en la miseria que vivía por esa enfermedad, le dijo, si tú quieres, puedes librar, ¿no? Y es que la verdadera felicidad del hombre no está en las cosas materiales. Se necesita de las cosas materiales, por eso Dios los ha creado, pero para darle buen uso, no mal uso como el que hacemos. Pero la verdadera felicidad está en la medida que estamos unidos con el Señor, ¿no? Ahí es el verdadero consuelo y ahí es donde encontramos el verdadero sentido a la vida, ¿no? Y ahí podemos decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no me desligo de ti, no me separo de ti,
Busco en ti el consuelo y la ayuda y la fortaleza para poder seguir adelante, ¿no? Y para que tú me ayudes y tú me fortalezcas. Por eso yo siempre recomiendo, los momentos más difíciles, ¿no? No hay que decirle al Señor, líbrame de esto, líbrame de lo otro, sácame a este del camino, no. Sino decirle al Señor, dame las fuerzas para superarlo, la claridad para entender las cosas y cómo hacerlo, y de esa manera seguir siendo tu discípulo. Que seamos pues siempre discípulos de Jesús. Quinta palabra, tengo sed. La quinta palabra está en capítulo Juan, capítulo 19, versículo 28 al 29. ¿Qué es lo que dice la quinta palabra? Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todo está cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Esa palabra de Jesús, que tengo sed, cuando él ya ve que a todo está cumplido, ¿a qué sed se refiere el Señor? ¿No será para decirnos a nosotros de que necesitamos tener sed de Él? ¿No? Recuerden ustedes la experiencia de Jesús con la samaritana, que se acerca a pedirle agua del pozo, y la samaritana le dice, ¿cómo un judío me pide a mí agua para beber? Y le dice Jesús, si tú me pidieras a mí agua, yo te daría aquella, ¿no?, que nunca se agota, ¿no? Jesús tiene sed de salvación, tiene sed de que está cumpliendo lo que el Padre le ha pedido, ¿no? Y esa es la sed que debemos de tener nosotros, una sed espiritual por vivir siempre muy unidos al Señor, no apartarnos de Él, vivir toda esta experiencia de Jesús es vivir nuestra propia vida, aprender de Él a vivir nuestra propia vida, pensar como Él. Recordemos lo que le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, estás pensando como los hombres y no como Dios. Aprendamos pues a pensar como Dios. La sexta palabra, todo está cumplido. Está en Juan 19:30. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Todo está cumplido. ¿No? ¿Podríamos nosotros también decir eso? ¿Tendremos la capacidad para vivir en este mundo afrontando las cosas y decir que la noche cuando me acuesto he cumplido con todo lo que el Señor me pide que debo de hacer? De tal manera que cuando llegue el último día de tu existencia en este mundo, también puedas tener la tranquilidad de decirle a Dios, todo he cumplido, ¿no? Llévame a tu presencia. Eso no es soberbia. Ese sabido negar a sí mismo, vivir con humildad, amar a Dios, amar al prójimo, ¿no? Así como Jesús dijo, todo está cumplido, también nosotros tenemos que tener esa capacidad, debemos hacerlo, debemos de vivir de esa manera, ¿no? Diciendo, todo lo voy cumpliendo, ¿no? Y viviendo todo este sistema que nos ha dejado Dios para podernos arrepentir, usando la gracia del Señor, del amor de Dios y de la misericordia de Él. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo encontramos
en Lucas 23. Lucas 23, 44 al 46. Hacia el mediodía se ocultó el sol, y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas esas palabras, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir que encomendamos al Señor nuestras almas, nuestro espíritu? Quiere decir que lo seguimos a Él. Quiere decir que nosotros también en este mundo aprendemos a vivir la pasión, pero una pasión de vida, no de muerte, una cultura de vida, no una cultura de muerte. Para de esa manera poder cada uno de nosotros, llegado el momento, no solo el momento de la muerte, sino cada momento de nuestra existencia. Recuerden que cada momento de nuestra existencia estamos nosotros determinando nuestra salvación, ¿no? Lamentablemente hoy día el mundo vive muy apartado de Dios. Por lo menos no es la gente, sino son los líderes. Yo me he percatado de eso, me ha dado esa impresión, ojalá que esté equivocado. Pero los que son líderes de cualquier tipo de liderazgo viven más buscando su propio interés que el bienestar, lo que llamamos el bien común hoy día, ¿no? Ojalá pues que el mundo vaya cambiando y se vaya acercando a Dios, ¿no? Para poder nosotros también salvar nuestras vidas, ¿no? Vivir con tranquilidad, en paz, ¿no? Poder decir esas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Es el momento de la paz, de la tranquilidad del Señor, que todo ha cumplido, ¿no? Y que Él se encuentra, ¿no?, tranquilo, porque ha cumplido con lo que Dios le ha pedido. Hoy día se hace la adoración de la cruz. Yo quisiera en esta oportunidad recordar a María de una manera especial, porque ella también estuvo al pie de la cruz. Yo me acuerdo que cuando yo me iba a ordenar sacerdote en el retiro, mi preocupación era de que yo estoy un poco torpe con las manos, ¿no? Aparte que como uso lentes multifocales, entonces no tengo el foco exacto en todas las direcciones. Entonces a veces choco sin darme cuenta, ¿no? Boto una cosa así, pero no es torpeza mía, sino es la vista que me manda mal la dirección. Entonces en mi oración yo le pedí dos cosas, pedí en mi retiro para sacerdote. Uno, le pedí al Señor que me explique cómo fue la pasión. Y lo segundo, le pedí a la Virgen que en mi primera consagración me ayude. No vaya a ser que consagre el cáliz, yo mueva la mano y derrame la sangre del Señor en el altar. Yo por eso lo que siempre han escuchado en mi misa se van a dar cuenta que en la primera consagración, cuando consagro el pan, me demoro un poquito más de rodillas, porque le estoy agradeciendo a la Virgen María. Todas las misas, así celebro varias misas al día. Nunca me olvido y le rezo una Ave María, porque cuando yo le pedí eso me dijo: recuerda que si yo estoy en la cruz, también estoy en el altar, ¿no? Entonces hoy día recordemos la palabra de María cuando ella dice: aquí está la esclava del Señor, visita a Isabel. Isabel le dice: bendita tú que has creído. ¿Y qué dice María? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿no? Esas palabras que dijo María ahí, ella lo está confirmando en la cruz.
lo está confirmando en su vida y más que nada en la pasión de su Hijo. Porque en ningún momento María reclamó nada, ¿no? Ella al contrario, siempre ayudó a su Hijo para que pueda cumplir con la voluntad del Padre, ¿no? Hay una canción, una oración muy bonita que nos explica el sufrimiento que tuvo María en la cruz, pero es un sufrimiento que ella lo afronta con una tranquilidad. Es un misterio, pues el dolor en la vida del cristiano es un misterio, ¿no? Que ella sabe que ahora está sufriendo, pero que todo eso va a pasar, porque ella ha escuchado las palabras de su Hijo. Ella sabe que es necesario que suceda todo eso. Por eso ahora vamos a develar a Jesús en la cruz, ¿no? En el templo se dice, miren el árbol de la cruz, ¿no? Que ahí está la salvación del mundo. María junto a la cruz. Nosotros pues vamos a acompañar a María en el sufrimiento de la cruz y vamos también nosotros a concentrarnos en esos minutos con una oración que va a ser un canto. Hay un canto que describe la situación de María junto a la cruz. De pie la madre lloraba junto al hijo que colgaba del madero de la cruz. Que pesar se igualaría a la pena de María al mirarle agonizar. En supremo sacrificio participa del suplicio y la angustia de Jesús. A su vista lo azotaron y con sañas se mofaron del que dio se por amor. Velo ahora como expira y le escucha cual suspira. Padre, todo se cumplió. Por tu corazón que llora, en el nuestro haz tu Señora, el amor a Dios crecer. Y el dolor por el pecado que en la cruz habrá clavado a quien inocente fue. Las angustias que sufría Cristo en cruz, quien osaría con su madre compartir. Cuando llegue nuestra hora, sé tú nuestra valedora, y el Señor tendrá piedad. Y en el día del juicio, séanos tu amor propicio, y no habremos de temer. Oh Jesús, consuelo y guía, ilumina con María nuestra senda terrenal.
Queridos hermanos, ahí vemos al Señor mirando a su madre y a su madre mirando a su Hijo. Esta experiencia de la muerte del Señor y que mañana celebremos su resurrección nos acompaña también en nuestra vida. Que la manera como María vivió en la fe, en la esperanza y en el amor y en la caridad, en el amor de Dios, sea el ejemplo para nuestras vidas. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.